Estamos con una plaquita NDVT 140X versión 1.2. El objetivo del curso, bien decir, no es trabajar arriba de estos procesadores Bay Trail, no es nuestro foco principal, pero hay algunas cosas que me parece que son muy importantes que veamos. Una específicamente, que es la que nos va a servir para que este trabajo sea rentable. Los procesadores Bay Trail tienen una particularidad, y es que cuando tenemos transferencia de datos en la main BIOS, quiere decir que el equipo está en buen estado, que las fuentes están en buen estado, que el procesador está en buen estado, al menos en su gran parte, ¿no? Entonces es un equipo que vale la pena trabajarlo. Vamos a ver un poquito esto, ya con el telefonito silenciado. Fíjense, yo aquí voy a conectar, tengo el osciloscopio reseteado en default. Presten atención que, bueno, aunque quizás no haya algunos videos específicos, digamos, sobre algunas cosas del osciloscopio, me parece que esto es mucho más práctica, ¿no? Las bases, hay videos sobre lo que son las bases de las mediciones que tenemos que hacer, y también tenemos que prestar atención en las prácticas de los distintos videos, que eso nos van a ayudar a entender. Yo voy a medir aquí una línea que yo sé que es de 1.8 volts. Con el equipo apagado, este equipo está en standby, en este momento consume 0.008. Yo toco aquí, tengo 1.8 volts, toco aquí, tengo 1.8 volts. Si voy a medir una línea de 1.8 volts, pongo el trigger en el medio, pongo el trigger ahí en 940. Lo podría poner en 500 o en 1.2, pero lo más normal es ponerlo ahí en el medio aproximadamente. Voy a ver de encender el equipo. ¿Vieron? Se nota que hubo una transferencia de datos, pero muy rápido. A mí me sirve ver detalles. Quizás no en este caso, pero es muy importante que sepamos capturar los detalles. Para eso voy a ponerlo en modo normal. Con eso me va a capturar el evento. Conecto, presiono el botón de encendido, me queda una captura de la última transferencia de datos, pero todavía no puedo ver los detalles. ¿Por qué? Porque pasaron muchos datos por mi pantalla, entonces yo tengo que cambiar la escala de tiempo. Voy a ponerlo en milisegundos, voy a poner ahí unos 100 milisegundos, voy a conectar de nuevo la fuente de alimentación, el equipo está en standby en este momento, presiono el botón de encendido y ahí ya puedo hacer una captura más decente, digamos. Esto es lo que yo estoy buscando. Pero hay un detalle. Todavía en Trigger Menú lo ideal es que tengamos el slope en caída. Porque recuerden los principios de lo que es la comunicación SPI. Yo estoy midiendo el terminal 1, que es Chip Select. Entonces, la línea sube a estado alto y cuando empieza la transferencia de datos cae. Entonces yo voy a capturar solamente cuando haya transferencia de datos. Voy a optimizar así mejor los recursos de mi osciloscopio. Esto es muy importante principalmente para quienes están trabajando con osciloscopios que ya tienen algo menos de memoria. Presionamos el botón de encendido y ahí puedo hacer la captura. ¿Ok? Se me fue la captura, no hay problema. Si yo pongo single para que me haga una sola captura, yo toco aquí. En el momento que pase a estado bajo, en este momento está en estado alto. Fíjense en qué pasa si yo saco la punta del osciloscopio. ¡Pum! Me capturó. Voy a darle single de nuevo. En este momento la línea está en estado alto. Presiono el botón de encendido, me hizo una captura y ya me tiró el stop porque estoy en single, el modo single, para hacer una sola captura y después toco todo lo que quiero y ya no se me va. Con esto yo ya puedo definir, como les digo, si tengo datos en mi main BIOS, yo ya puedo definir que este procesador está trabajando, que sus fuentes, todas las fuentes están funcionales. Hasta ahora, todos los equipos Bay Trail que hemos revisado, se ha dado esta sentencia, ¿no? Se ha cumplido esta regla, donde todas las fuentes están funcionales para que el procesador tenga lectura de BIOS. Si ustedes tienen un Bay Trail que les llega a su laboratorio y tiene lectura de BIOS, lo más probable es que sea un problema de BIOS. Si no es un problema de BIOS, puede ser un problema en la RAM. Si no es un problema en la RAM, puede ser un problema en
video o en algo relacionado. O sea, puede ser un problema en el conector del display, las tensiones que van a la pantalla, puede ser un problema en el flex o en la pantalla. Pero el equipo está vivo, aquí hay dinero, aquí hay reparación. Cuando no tenemos lectura de BIOS, ahí corremos el riesgo de tener un procesador quemado, por ejemplo. Y estos procesadores, bueno, aunque no son de alto costo, el equipo tampoco es de alto costo y a veces termina siendo rechazado por el cliente. Ya es un trabajo mucho más duro, digamos, ¿no? Pero cuando el equipo está vivo, sabemos que ahí podemos cobrar un dinero. Es un trabajo relativamente rápido. Muchas veces se trata solamente de reprogramar la BIOS. Quiero mostrarles también, lo voy a volver a modo automático. Quiero mostrarles que yo apenas conecto el cargador, voy a conectarlo ahora, yo tengo transferencia de datos en esta EC-BIOS, que es la que está al lado. Con eso yo ya puedo definir, como van a poder ver en otros videos, ¿ok? Hay otros videos que están disponibles a donde se muestra que haciendo esta medición ya podemos interpretar con el uso del osciloscopio que este es mi EC-BIOS. ¿Por qué? Porque está teniendo transferencia de datos apenas conecto el cargador. Ahí están los paquetes de datos de una forma más linda, digamos. Bien, apenas conecto el cargador yo ya tengo transferencia de datos. Sin embargo, lo que es la main BIOS, yo voy a necesitar encender el equipo para que ocurra la transferencia de datos. Bien, volvemos al modo normal. Yo cambié de 1 volt a 2 volt. Vuelvo de nuevo para que ustedes vean. Apago el equipo. Apago el equipo. Ahí lo voy a encender, ¿eh? Ahí está. Pero si yo apago el equipo y toco aquí, transferencia de BIOS, no. Solo logré ver ahí unos cambios de estado. Entonces, conecto el cargador, pasa a estado alto, presiono el botón de encendido, transferencia de datos en mi main BIOS. ¿Qué voy a hacer yo con este equipito que no está funcionando? Fíjense también, quiero mostrarles. Yo tengo esta RAM, la voy a poner aquí y voy a volver a hacer la misma medición para que ustedes ya se ubiquen sin pantalla ni nada que el equipo arrancó. Esto es muy útil también. Vamos a cambiar aún más la escala de tiempo, vamos a poner ahí unos 500 milisegundos y vamos a pasar con el cursor horizontal. Vamos a poner esta flechita del horizontal, la vamos a poner aquí en el costado de la pantalla para aprovechar el espacio de la pantalla. Si no, solo va a empezar a capturar de donde esté, y antes estaba en el medio. Vamos a desperdiciar media pantalla. Ok, ahí está. Ahí estoy tocando la main BIOS. Voy a presionar el botón de encendido. Fíjense que el equipo ahí tuvo 2 bloques más o menos de transferencia de datos. Desconecto, conecto, presiono el botón de nuevo. No me capturó, no hay problema. Ahí me iba a capturar, no le di tiempo. Desconecto, conecto, presiono el botón nuevamente. Se genera una pequeña demora. Ahí me capturó más o menos 2 bloques de transferencia de datos. Si yo saco la memoria RAM, presiono el botón de encendido nuevamente, tengo mucho menos transferencia de datos. Recuerden cómo funciona esto. El procesador va a acceder a la BIOS y va a empezar a correr el código que está aquí adentro. Después, una de las etapas para que siga el arranque del equipo es justamente la detección de la RAM y empezar a trabajar con la memoria RAM. Entonces, cuando tengo la memoria RAM, el arranque llega hasta más lejos, va más adelante. Pero cuando no la tengo, obviamente se frena en un punto anterior. Esto es otro tip para reconocer un problema de BIOS. La cantidad de datos que se transfieren con y sin RAM. Eso es importantísimo. Y quiero nuevamente que les quede bastante grabado este punto, donde presiono el botón de encendido y tengo aproximadamente 2 bloques de transferencia de datos en mi main BIOS. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a cambiar la BIOS. Este equipo está un poquito tocado.
complicado, como pueden ver, pero por suerte yo lo que tengo es otra placa que no está funcional, pero que conserva su BIOS original. De hecho, yo suelo tener algunas plaquitas de estas y siempre conservo este integrado con la BIOS original. Cambio, ¿funciona? Listo, entonces leo este archivo, lo programo en la otra memoria y con eso el equipo sale andando. Si por algún motivo yo pierdo este backup, que es lo que por ejemplo me ocurrió en este momento, no tengo este backup, aunque ya lo he hecho, la BIOS ya fue sacada de aquí, ya fue usada en otro equipo, ya fue leída, ya fue hecho un backup, pero fue hecho ese backup en otra computadora, entonces no lo tengo. Pero como yo guardo la placa con su BIOS soldada, yo ya sé que puedo contar con esta BIOS nuevamente. Obviamente lo ideal es contar con el backup, porque esto yo lo voy a soldar hasta un momento que no va a aguantar más. Pero esperemos que todavía aguante. Ahí está. Saco la BIOS en buen estado. Ahora voy a estañar un poco los terminales de esta BIOS. Hay otro video también donde podemos ver una corrupción de BIOS por medio de los terminales de lectura de la memoria SPD, los terminales 200 y 202. La base aquí es la misma. Yo aquí lo que les estoy mostrando es otra técnica, otro punto. Bien, imagínense ustedes que están trabajando, por ejemplo, con un equipo con la memoria soldada en este caso. Entonces, si está trabajando con un equipo con la memoria soldada, esta técnica les sería muy útil porque no tendrían acceso a los terminales 200 y 202. Entonces, es muy bueno tener más de una forma de hacer las cosas. Acá yo ya estoy definiendo por medio de la lectura de BIOS y por medio del cambio que hay en esa lectura, en esa transferencia de datos, el cambio que hay con o sin memoria, me da la pauta de un problema de BIOS. Si yo midiera en el terminal 200 y 202, tendría los mismos resultados que vi en el video anterior, por lo que recuerdo era una Hewlett Packard, donde también constatamos el daño en BIOS. Dos formas de hacer el mismo trabajo, siempre utilizando el osciloscopio, siempre analizando transferencia de datos para poder diagnosticar una BIOS dañada. Ese es el camino. Válido también decir, para aquellos que no cuentan con osciloscopio, pueden trabajar, digamos, asociando algunas de estas fallas, estos eventos que estamos viendo, a justamente cambios en el consumo, pero realmente ya es algo que necesita ser visto con más cuidado. Por lo que se estuvo viendo, es un poco tramposo. No digo que no sirva, que no ayude. Estamos hablando siempre de trabajos con la PowerZ, ¿no? Jamás mirando la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es lenta. Con la PowerZ seguramente veríamos un patrón con esta BIOS corrupta y otro con esta BIOS sana, pero no es la base que yo les quiero pasar. Es algo que ustedes pueden sí hacer sus estudios, tener sus bases de datos de imágenes, pero yo aquí lo que les estoy enseñando es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que está muy probado, y es justamente trabajar arriba de lo que es transferencia de datos, arriba de la estructura de la placa, ¿no? de cómo trabaja la placa. Esto es mucho más seguro. La PowerZ es una alternativa para los que aún no tienen osciloscopio.
no es un reemplazo para el osciloscopio. Esperamos un poquito, siento que la placa todavía está un poco caliente. Bueno, vamos a ver de conectar el equipo. Se me fue la toma tierra. Vamos a engancharla bien aquí. Ahí la tengo. Recuerden, había dos paquetitos de transferencia de datos. Presiono. Miren, qué diferencia, ¿eh? Entonces yo ya sé que este equipo arrancó. Este equipo ya dio imagen. El problema era efectivamente la BIOS. Con otra BIOS ya la transferencia de datos cambia completamente. Si este equipo ahora lo pruebo y no diera imagen, lo que yo debería hacer, de hecho voy a ver de conectarlo rápidamente, voy a ver si lo puedo conectar aquí rápidamente como para constatar que esté dando imagen. Si este equipo yo lo conecto y no da imagen, lo que debería hacer es seguir trabajando con otro respaldo de BIOS, porque yo vi que la transferencia de datos cambió. A ver. Ahora les voy a mostrar rápidamente con la webcam. Denme un minutito. Ya tengo aquí el equipito que hemos terminado de reprogramar la BIOS. Voy a alimentarlo. Ya le conecté el HDMI. Voy a presionar el botón de encendido. Ahí enciendo el televisor. Me había olvidado de encender el televisor, eso es un gran detalle. Estos procesadores por suerte no calientan mucho. No me está mostrando imagen todavía. Desconecto. Conecto. Voy a reforzar aquí la memoria. Conecto nuevamente la alimentación. Presiono el botón de encendido. ¿Está en el HDMI que corresponde? ¿Dónde está esto? HDMI Side. ¡Ah! ¡Qué diferencia! Listo. Última vez. Desconecto, conecto. Ya estaba dando imagen. El problema aquí era otro. Fíjense. Tarda un poco en dar imagen, pero ahí está. Ya el equipo funcional. Ya pudimos constatar con esto que el equipo tenía una falla de BIOS utilizando el osciloscopio. Recuerden, lo más importante aquí, el bait trail, además de tener otra técnica que les va a servir, esta técnica, por ejemplo, de cantidad de transferencia de datos, yo ya la he utilizado hasta en Max, por ejemplo, que tiene memorias soldadas, en un equipo con memorias soldadas. Yo recuerdo de algunos casos donde nosotros vemos que hay una gran cantidad de transferencia de datos en nuestra BIOS, en nuestra memoria flash, mejor dicho, ¿no? Para los más quisquillosos. Y con eso yo ya puedo determinar que el equipo está vivo. ¿Qué tengo un problema? Tengo un problema en la pantalla. Tengo un problema o de firmware, o tengo un problema, hasta podría, si tengo gran cantidad de transferencia de datos, yo ya sé que la memoria no es. Bien, entonces por cantidad de transferencia de datos ustedes también se van a empezar a ubicar en qué punto de la secuencia de arranque están parados.
Esto es otra forma de detectar, hacer un diagnóstico de BIOS o hacer un diagnóstico de un equipo que no te muestra imagen, que puede tener un problema en pantalla, que puede tener un problema en un conector, que te puede tener algún problema hasta bobo, pero que a veces uno no se da cuenta porque realmente uno dice, no me da imagen. Y yo podría tener aquí un pincito torcido o lo que sea. Si yo no tengo, en algunos equipos sabemos que no contamos con la posibilidad de salir por HDMI, como por ejemplo en las All-in-One. Entonces todo esto es más información para ir reforzando lo que estamos estudiando. Vale aclarar también, recuerden siempre, Bay Trail tiene transferencia de datos de main BIOS. No midan fuentes, no midan clocks, no, ya está todo andando, ¿ok? Es un equipo vivo, es un equipo donde es muy probable que haya dinero. Si no tienen transferencia de datos en la BIOS, bueno, ahí sí ya pueden tener algún problema relacionado con procesador, con fuente de alimentación, con clocks, ya pueden tener algo más grave. Bien, y vale aclarar por último que estos estudios fueron realizados de la misma forma que ustedes estuvieron viendo en los videos de analizador lógico. Fueron realizados tomando mediciones con analizador lógico, haciendo estudios en varias placas con analizador lógico y con osciloscopio, porque solamente el analizador lógico también nos puede engañar mucho en algunos casos, como hemos visto. Siempre es osciloscopio, analizador lógico, unir los dos, probar en varios equipos y empezamos a descubrir cosas que no han sido publicadas, como esto. Bay Trail tiene transferencia de datos, entonces sabemos que es. Ya vamos por BIOS, memoria o algo relacionado a la salida de imagen. No vamos a medir ni una fuente. Bien, eso nos ahorra mucho tiempo. Sigamos ya con más videos.